Buenas tardes, profesor. Este es el grupo conformado por Andrea Esteban, Delia Martínez, María Fernanda Morales, Matías Arroyo y el que le habla, Esteban Barcena. Ok, para esta primera parte de la exposición veremos quién fue el Bosco. Jerónimos van Ecken, también conocido en España como el Bosco, nació el 2 de octubre de 1450 aproximadamente en la ciudad de 's-Hertogenbosch, que actualmente es el territorio de los Países Bajos. Fue un hombre que tenía el arte en la sangre, ya que él provenía de 6 generaciones de pintores. Su abuelo, tanto como su padre y sus 3 hermanos mayores, eran pintores. Así que él desde muy pequeño fue aprendiendo las técnicas de la familia. Su padre al morir le dejó el taller de la familia a su hermano mayor. Así que luego de casarse con Aleid van Min, la cual pertenecía a la clase alta, John decidió hacerse llamar Hieronymus Bosch, dejando atrás el taller familiar para ejercer su propio estilo. Él latinizó su nombre y tomó el apellido basándose en su ciudad natal, Herzogenbosch. No se tienen tantos registros de su vida, ya que muchos documentos se perdieron a través de los años, pero la información fidedigna que podemos rescatar del Bosco es gracias a que los documentos se guardaron en la cofradía de Nuestra Señora de Herzogenbosch. Se sabe que solía hacer trabajos para iglesias, para clérigos, para nobles y para burgueses. Y también se sabe que uno de sus trabajos más importantes fue para em, el duque de Borgoña, Felipe II, y que sus obras llegaron a España a través de compras realizadas por los reyes católicos. Se dice que murió en 1516. No se sabe el día, pero se sabe el año debido a que en unos documentos que estaban guardados en la cofradía de Nuestra Señora de Herzogenbosch, se dice que hicieron una misa requiem, que es una misa para los difuntos, en honor a su nombre, en honor a un pintor famoso que en este caso es Hieronymus van Ecken. Ahora hablaremos de qué inspiró al Bosco a realizar esta obra. Bueno, el Bosco tuvo como inspiración principal a la Biblia, especialmente el pasaje de Génesis, donde Dios crea el mundo, también el paraíso de Adán y Eva y el infierno, lo cual muestra la fuerte influencia de la espiritualidad y la religión católica en aquel periodo de la historia. Asimismo, hubo un interés en temas como la moralidad católica, que incluye a otros como el pecado y la locura humana. Estos fueron esenciales para la creación de diferentes obras con base religiosa. Además, se puede observar las influencias del arte flamenco, al usar los materiales de pintura habituales en este tipo de arte y su particularidad en la forma de aplicarlos. Y bueno, por otro lado, esta obra tuvo mucha influencia de la época en la que se realizó, ya que tuvo inspiración de acontecimientos del siglo XVI, en el periodo del Gótico, donde se puso en marcha la Inquisición, en el cual la Iglesia aprovechaba la angustia de los fieles y les hacía pagar caro por sus pecados. Debido a esta situación surgieron diferentes cultos de magia negra y entre la gente existió un temor hacia el apocalipsis. Y bueno, todos estos factores se pueden ver reflejados en su obra de manera muy radical. Gracias a esto se decía que la mente de este autor estaba únicamente poblada de sinrazón e inmoralidad, y hasta se la llegó a clasificar de pervertido y sádico en aquella época, ya que parecía encontrar placer en el mal y en el castigo. Bueno, con respecto a qué corriente pertenece la obra del Jardín de las Delicias, podemos decir que en las 2 primeras décadas del siglo XVI, cuando el Renacimiento está en pleno esplendor, la complejidad y lo enigmático toman protagonismo en el arte cristiano, enmarcado en el Renacimiento nórdico, un periodo en el que los artistas que vivían al norte de los Alpes, es decir, en los Países Bajos, adaptaron y se adaptan a las ideas del Renacimiento italiano. La creación holandesa de la paleta de Hieronymus Bosch culmina la obra maestra en el periodo renacentista, El Jardín de las Delicias, tríptico al óleo de 2,2 por 3,89 metros que se encuentra actualmente ubicado en el Museo del Prado de Madrid. Se supone que Engelberto II y su sobrino Enrique III de Maus, familia noble alemana propietaria del famoso castillo de Maus, fueron responsables de encargar la pieza al pintor, pero es difícil determinarlo debido a que se desconoce la fecha exacta de la creación de la obra.
El destino de la humanidad se refleja en la obra Cumbre del Cristianismo del Renacimiento, un óleo repleto de personalidad donde el autor expresa sus más profundos sentimientos hacia la creación divina, aguas, paraísos terrenales, la reproducción del tercer día de la creación. Su iconografía representa la creatividad en su más profundo ser. Trató con su pintura de que el espectador se imagine sus miedos o pesadillas indirectamente, un pintor muy avanzado para su época, como si fuera surrealista. Que busca expresar la obra El Jardín de las Delicias, desde la imagen del paraíso como jardín maravilloso que representa la tabla de la izquierda, pasando por el mundo al revés, pintando en la tabla central donde los hombres vuelan, los peces andan, los pájaros adquieren un tamaño desproporcionado, hasta llegar a los vicios de la época, presentes en el infierno. Todos ellos significantes del tiempo, la cultura, del bosco, y que nos permite hablar del final del medievo al que pertenece y de la manera de entender el mundo allí escrito. Bueno, para empezar, las tres partes, según lo que quiere expresar el autor, desprende fantasía, imaginación y colorido. Si hacemos una lista de las cosas que uno puede ver, tendremos un árbol, personas, agua, muchos animales, personas desnudas, frutas gigantes, plantas, animales fantásticos, instrumentos musicales, orejas grandes con un cuchillo, fuego, un montón de cosas. Todo nos lleva a querer saber, ¿qué árbol está pintado? ¿Por qué solo hay personas jóvenes? ¿Qué animales aparecen? ¿Por qué hay frutas gigantes? Los instrumentos musicales, ¿quién los toca? ¿De quién es el retrato que aparece? En otras palabras, nos está invitando a interpretar por nosotros mismos lo que significa la obra, ya que cada persona que lo ve hace la pregunta antes mencionadas, generando interés en la obra, que es lo que está buscando el autor. ¿De qué manera la obra Jardín de las Delicias influyó en dicha época y cuál es su impacto en la actualidad? Bueno, esta pintura justamente se sitúa en el renacimiento del arte ornamental, que en Italia lo llamaban lo grotesco. De hecho, acá Cruz nos comenta que se consideraba esta obra como la representación de lo grotesco, que no es nada menos que lo relacionado con lo diferente, a un mundo extraño, expresiones extravagantes y de locura, que fascinaban a las personas que intentaban entender lo absurdo. El Bosco también fue uno de los primeros en combinar lo grotesco con lo armónico, más allá de los márgenes cristianos, en una época de decadencia de la Edad Media. Además, intentó a su modo darnos enseñanzas morales mediante estas combinaciones. En la actualidad, esta obra sigue siendo tomada en cuenta para estudios por parte de diversos ámbitos o disciplinas como la topografía, estudios iconográficos o arquitectura para comprender la mente del pintor. Según Nogué, esta obra nos sumerge a detalles nunca antes vistos de manera conjunta, sean desde humanos que tienen raíces o incluso las plantas que las envuelven como si fueran sus frutos. Asimismo, el querer llevarlo al mundo real hace que tengamos la mente del pintor mucho más cerca. Por otro lado, también es conocido la gran admiración que le tiene España a estas obras y también al autor. No es por nada que son el país que más obras tienen del artista en el Museo del Prado, originándose desde la admiración que le tenía el rey Felipe II. Gracias.